Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos amigos, a nuestro boletín informativo en Radio Universal del día de la jornada, 23 de mayo de 1936. Y lo iniciamos, como siempre, procediendo a la lectura de nuestro editorial. El éxito político de los partidos llamados socialistas es, en los momentos presentes, cosa indiscutible. Las masas, mediadoras del valor de una teoría político-económica por los adeptos que consigue o su ascendiente sobre las gentes, demuestran que los partidos políticos que mayor fortuna alcanzan y que cuentan con su fervorosa adhesión suelen ser los que menos tienen que exhibir en contenido científico. ¿A dónde nos llevará esto? Aumentan las tensiones entre los partidos del Frente Popular. La convocatoria de las elecciones municipales está provocando profundas diferencias entre Manuel Azaña y Casares Quiroga, pero aún así están decididos a mantener su unidad, advirtiendo de que cualquier ruptura conduciría a un nuevo gobierno conservador de la derecha. Y vamos ya con nuestra primera noticia publicitaria, antes de abrir nuestra página de información nacional. Chervetinal, por 5,80 pesetas, solo en farmacias. Pues vamos a iniciar el relato de la actualidad nacional en Radio Universal. De acuerdo con el Parlamento de Cataluña, se votó con carácter de urgencia la ley sobre el nombramiento de vocales para las juntas de arbitraje, creadas para solventar el problema de los contratos de cultivo. Esta mañana fue a la Embajada de Brasil una comisión de mujeres republicanas y de otros partidos de izquierda, al frente de la cual iba Dolores Ibarruri, la diputada comunista, a entregar 3.000 firmas recogidas en las que se pide la libertad de Luis Carlos Prestes. En Madrid, el Consejo Judicial acordó diversas medidas relacionadas con la magistratura. Se pondrá en ejecución la ley que modifica la orgánica del Poder Judicial y el Gobierno llevará a las Cortes un proyecto de ley de exigencia de responsabilidad civil y criminal a los magistrados. La actual mayoría frente populista trabaja para hurtar la capacidad de discusión y crítica al poder fundamental en cualquier parlamento. El proyecto señala que se constituirán 10 comisiones parlamentarias, nada menos, integradas cada una por 47 diputados que trabajarán para lograr que no se celebren más que 2 o 3 sesiones plenarias al mes. El señor Gil Robles hace nuevas declaraciones sobre el proyecto del Estatuto Castellano. Y tenemos noticia que nos alcanzan nuestros compañeros de redacción que dice así: quedan aprobadas las actas de Granada desde el mes de febrero pasado. El señor Jiménez Fernández solicitó la anulación de las elecciones del 3 de mayo, siendo rechazada su proposición por 124 votos contra 58. En cuanto a las comisiones parlamentarias, la Comisión de Actas emitirá dictamen sobre las de Cuenca el martes y la Comisión de Justicia no incluirá los delitos forestales en el decreto de amnistía. Y antes de pasar a nuestra sección de información internacional, les vamos a dejar con otra noticia de publicidad. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. Cuide su boca, cuide su salud. Crema dental Listerine. En cuanto a la información internacional, hay que destacar que hoy amanecemos con unas declaraciones de Léon Blum. El jefe de los socialistas franceses ha realizado una entrevista en la radio, dirigiéndose especialmente al pueblo norteamericano, manifestando que los objetivos del próximo gobierno estarán encaminados a procurar el remedio de la crisis económica y a asegurar la solidaridad efectiva entre las naciones. En cuanto a la actualidad, hay que destacar que hoy en Barcelona se hará público el laudo para la industria gastronómica. Además, continúa la huelga de obreros de la Junta del Puerto. Ayer por la noche los obreros huelguistas celebraron una reunión para tratar de la solución del conflicto.
Se pone a disposición el artículo 2 del dictamen acerca de la ilegitimidad de los acuerdos adoptados por las autoridades y organismos de nombramiento gubernativo. Y la información deportiva nos llega recién desde la redacción de Radio Universal. En cuanto al automovilismo, hoy nos despertamos con nuevas inscripciones y detalles de la carrera que tendrá lugar el próximo 7 de junio en Montjuïc. Parece ser que además de Alfa Romeo, Alta Unión, Bugatti y Mercedes, ya formalizadas, se ha hecho la unión de un nuevo modelo de coche de carreras italiano, cuyo volante sería llevado por el piloto Penja Rin. Y hasta aquí nuestro boletín informativo en Radio Universal. Les dejamos, como hacemos siempre, con una melodía musical de nuestra selección. Gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Adiós. Pues vuelve a estar con nosotros en el siglo XXI don Luis Togores, mi querido Luis Togores, en la parte del espacio de Noticiero 1936 que dedicamos a explicarles las coordenadas y el escenario en el que se desarrollaron los hechos que hace unos segundos les hemos contado en el Noticiario 1936 correspondiente al día de la fecha de entonces y de hoy, el 23 de mayo. Vamos a ver, Luis Togores no necesita presentación, él es profesor, es historiador, es escritor, tiene una amplísima bibliografía publicada sobre la historia de España y personajes importantísimos de nuestra historia. Vemos, Luis, que se estaba modificando el estatuto de los jueces y que se abría la puerta a ser juzgados por sus sentencias, el estatus de los jueces, responsabilidad civil y criminal. ¿Pero esto suponía terminar con la independencia del Poder Judicial? Sí, verdaderamente era atacar directamente a la independencia del Poder Judicial y además con carácter retroactivo. Realmente lo que quería hacer el Frente Popular y lo que se está votando en el Parlamento, esto ya era una maniobra que no había empezado ahí. Lo primero que se había hecho era lo primero era indultar a toda la gente detenida el 34 por crímenes horribles contra la República y violencia, asesinatos, quema de edificios, de iglesias, etcétera, y se les había indultado. Lo segundo había sido devolverles los trabajos que habían perdido, por cierto, echando a los que los habían ocupado. Y luego lo siguiente fue jubilar una ristra de jueces. Es decir, los jueces más mayores, es decir, por edad, es decir, aquellos que tenían más de 60 y algo de años, se les había, como dirían ahora, prejubilado. Eso era una maniobra muy fina, porque era, evidentemente, todos estos jueces venían de la época de la monarquía y la dictadura de Primo de Rivera, con lo cual se les echaba y se entraban en la judicatura una serie de jueces nuevos que eran seleccionados ahora precisamente bajo un gobierno de Frente Popular y, lógicamente, tal como iban las cosas, afines a la ideología. Entonces, hasta ahí han llegado. Y ahora, ¿cuál era la nueva jugada? Era coger los jueces que habían dictado sentencias que se consideraban contrarias a los intereses del pueblo, que podían ser juzgados y con primero las sentencias revisadas, y luego ser esos jueces y fiscales juzgados e incluso detenidos y metidos en la cárcel, no por otros jueces, sino por tribunales populares. Con lo cual, claro, es decir, un juez que hubiese dictado una sentencia, vamos a poner un caso, por un anarquista que había atracado un banco y había matado a 2 personas para financiar la FAI, por ejemplo Durruti, pues podía ser primero la sentencia revocada, pero luego además es que se le podía meter en la cárcel por entenderse que había prevaricado y iba contra los intereses del pueblo, con lo cual, claro, las garantías judiciales quedaban absolutamente, digamos, suprimidas. Sí. Esto es mucho más fino, porque en el Tercer Reich se hizo algo parecido, lo que pasa es que no se quitó a los jueces tradicionales y se crearon unos jueces del Reich, que eran afines al partido nazi. Entonces lo que se hacía era que las nuevas sentencias, según interesasen los casos, iban a unos o a otros. Por ejemplo, si ibas a un juzgado normal, pues podías tener suerte, y si ibas a un juzgado más proclive al régimen nazi, pues la habías fastidiado. Pero aquí ni siquiera eso, aquí directamente se entró a saco y... Sí, esos tribunales que has mencionado, los tribunales populares, como los viejos comités de salud pública, claro, son el útero del terror. Vamos, claro, todo está inventado. Sí, aquí todo está inventado. Nada era nuevo. Nada es nuevo. No, habían aplicado cosas que habían funcionado antes de la Revolución Francesa
y luego habían en la Revolución Rusa y estaban haciendo, pero claro, esta vez contra los jueces, con lo cual además los que estaban en activo ya se pensarían a ver qué sentencias hacían, Claro. porque no solamente si a los de hace 10 años les podía pasar, no te digo si hacías una sentencia en el momento, con lo cual estaban garantizando el control absoluto sobre el Poder Judicial. Ya se lo pensarían, ese eufemismo que hoy se llama efecto llamada y que los castizos hemos llamado siempre aviso para navegantes. Antes, sí, exacto. ¿Cuál era el motivo de tomar esta medida por el Frente Popular? Evidentemente, controlar el Poder Judicial. Contra el Poder Judicial y sobre todo la persecución política de los enemigos de la República. Es decir, todos estos casos eran no solamente aquellos que delinquían contra la República, por ejemplo, falangistas en un tiroteo, que ya se habían encargado de ellos y meterlos en la cárcel con razón o sin ella. Acordémonos de los famosos hermanos Badía, que fueron asesinados por anarquistas, pero inicialmente se metió a la mitad de los falangistas de Barcelona, se les mete en la cárcel. Sino que también eso además permitía controlar el Poder Judicial. Es decir, ir controlando todos los estamentos de la sociedad. Es decir, que de los tres poderes, el gobierno, el Parlamento y ahora el Poder Judicial, los tres, digamos, quedaban totalmente controlados por el Frente Popular. Lo cual, bueno, era realmente un poder totalitario absoluto, que era lo que se iba haciendo. Lo que pasa que se hacía desde unas elecciones democráticas, no se hacía, digamos, como un golpe de Estado como el que había dado Lenin, sino, digamos, con un control, digamos, entre comillas, legal. Legal, claro. Una apariencia de sí, legalidad. A golpe de boletín oficial. Claro, ya está. Eso se sigue haciendo. No, las cosas no cambian. Sí, no, es un déjà vu. Sí, Este programa es un déjà vu sí. permanente. Es curioso cómo se parecen cosas de hace 50 años a cosas que ocurren en la actualidad. Sí. Bueno, Luis, se cuestiona y se trata también de la ilegalidad de los acuerdos adoptados por las autoridades y organismos de nombramiento gubernativo. ¿Pero eran autoridades cercanas al Frente Popular? Bueno, se habían ido sustituyendo. Es decir, el Frente Popular, lógicamente, como ocurre siempre, había ido poniendo en los más altos cargos de la administración gente de confianza. Eso ocurría antes, en ese momento y después. Pero claro, había cargos mucho más bajos, sobre todo de funcionarios, que, digamos, que eran, digamos, por su grado de funcionario y ocupaban puestos que no eran de responsabilidad, sino sencillamente administrativos. El Frente Popular lo que va a ir haciendo es ir desplazando a estos funcionarios de grados intermedios e ir colocando gente afín a la ideología. Esto no solamente lo hacen en el gobierno, sino que además van tocando pues, todas las instituciones. Habían tocado la educación, acabando con los colegios religiosos, habían acabado con los temas de caridad, sí, desplazando a la iglesia, a las monjas y a sánitas y cosas, debemos quitándolas, y van ocupando todos esos poderes. Es decir, se van haciendo con todos los resortes de la sociedad, poco a poco, de tal manera que en un momento determinado tenemos lo que nosotros llamamos la sociedad civil, que es diferente a la del gobierno. Son pues, los ciudadanos que se organizan, digamos, por las atribuciones que tienen, la libertad de gestionar y hacer cosas que no tienen que ser todas por iniciativa particular. Todo eso se está podando, se está limitando para que realmente el Frente Popular y las organizaciones del Frente Popular se hagan con todo el control absoluto de la sociedad. Es decir, que es realmente la vida social, pero vamos, a nivel estatal, a nivel de administración y a nivel de vida cotidiana. Hemos hablado, Luis, de una noticia de Dolores Ibárruri y de Luis Carlos Prestes. Rápidamente, ¿quiénes eran estos dos personajes? O sea, son miembros del Partido Comunista. Prestes es un comunista que hoy día no ha pasado a la historia con mucha importancia. Sin embargo, Dolores Ibárruri ha sido un personaje, digamos, para la historia de España fundamental, tanto en la República como en la Guerra Civil, como luego va a ser durante la Transición. Dolores Ibárruri, sabes que es una comunista, además una de las pocas mujeres que en aquel momento estaba en política en cierto nivel y que tiene un papel determinante, entre otras cosas porque es la que amenaza de muerte a los diputados conservadores en el Parlamento, luego va a tener un papel en la propaganda brutal durante la guerra, luego huirá a la Unión Soviética. En la Unión Soviética sus hijos lucharán con el Ejército Rojo, ella casará con un general soviético, bueno, casará varias veces, y luego cuando vuelve la transición, bueno, pues vienen dos figuras determinantes del Partido Comunista. Uno es Santiago Carrillo y otra es Dolores Ibárruri, que serán dos figuras pues, que en los años después de la muerte de Franco, pues cuando Suárez legaliza el Partido Comunista, pues van a ser las dos figuras emblemáticas porque son dos de los viejos comunistas históricos. Dicen que el regalo de Zapatero a Carrillo en su cumpleaños fue quitar la estatua de Franco que estaba en nuevos ministerios. En la Plaza San Juan de la Cruz. Pues entonces estos son, Ibárruri es pasionaria, es esta figura emblemática
de la historia de España, porque es una figura importantísima, Sí, indiscutiblemente. del feminismo, no, porque yo creo que ya no era feminista, sino del comunismo, y ya te digo, y determinante en estas fechas porque tiene un papel importante en todo lo que está sucediendo en estos días. Pues nos tenemos que ir, querido Luis, ha sido un placer, como siempre. Va a volver a estar con todos ustedes en próximos programas. Y, por cierto, antes de despedir, recordar que todas las noticias que ustedes escuchan en Noticiario 1936 están sacadas del día de la fecha de 1936. Aquí no nos inventamos nada, las expurgamos de los periódicos de la jornada de 1936. Hasta mañana, amigos. Muchísimas gracias. Adiós.